Hola, mi nombre es Moisés Alejandro Alarcón Osuna, soy profesor e investigador en CUSEA Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Estudios Regionales, el INESER. Hoy hablaremos sobre el TEMEC a 3 años de que entrara en vigencia. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el antiguo Telecán, fue firmado y entró en vigor en 1994 y posteriormente hubo una renegociación de este tratado comercial que se firmó a principios del 2020 y que entró en vigor el 1 de julio del 2020. ¿Cuáles son algunos de los contextos donde se firmó este nuevo tratado, el TEMEC? Primero, se firmó en medio de dos gobiernos mexicanos. Recordemos que la renegociación del TEMEC se dio con los años finales del gobierno de Enrique Peña Nieto y finalmente se logró en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál era la causa que generó esta renegociación? Pues primeramente el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aquel tiempo había dicho que el Telecán era el peor tratado comercial que se había firmado en la historia de los Estados Unidos, porque generaba algunos déficits que ellos lo veían como un riesgo para su país y no como oportunidades. ¿Cuáles eran estos riesgos? Bueno, recordamos que en Estados Unidos alrededor de entre el 30 y el 35% del déficit comercial de Estados Unidos venía dado por China y entonces en esta especie de pleito que tenían entre Estados Unidos y China, pues se trató de renegociar este tratado comercial con México y bueno, aquí se preguntarán, ¿por qué con México? Bueno, porque digamos que el déficit comercial que tiene México, la mayor parte de su déficit lo tiene con China, a pesar de que tenemos un superávit comercial con Estados Unidos desde que se firmó estos tratados comerciales, también hemos tenido un déficit comercial muy, muy fuerte con China, con algunos otros países de Asia y con Europa. Y entonces una de las medidas que se toman en consideración pues es renegociar el tratado comercial, pues para que Donald Trump en su afán por disminuir el comercio con China, pues era en parte esto, ¿no? Limitar el poder que tenía China comercialmente sobre Estados Unidos. ¿Qué se renegoció en este tratado, en este nuevo TEMEC? Bueno, se añadieron algunos capítulos. Recordemos que había varios capítulos que ya se habían trabajado dentro de ese tratado comercial, pero en el nuevo TEMEC se incluyen algunos capítulos como lo son el comercio digital, que pues prácticamente no existía en 1994, pero que sí existía en 2020. Se agrega un capítulo sobre pequeñas y medianas empresas para incluir a estas pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor. Se incluyen otros capítulos como un capítulo anticorrupción, sobre todo para ejercer un mayor control sobre las inversiones extranjeras directas eh, y además un capítulo laboral en donde ya hemos visto pues varias amonestaciones, por llamarlo de alguna manera, de algunas empresas de Estados Unidos que acusan a no tener algunos acuerdos laborales bien establecidos en México. ¿Y qué disputas se han generado a través de este nuevo TEMEC? Bueno, una muy, muy sonada fue la disputa que tuvieron Canadá y México contra Estados Unidos por el contenido regional de valor agregado, donde se especifica un cierto contenido de valor agregado para la industria automotriz y que lo estaba interpretando de una manera diferente Estados Unidos. Esto es, si el contenido de valor agregado tenía que ser del 75% en el componente total del automóvil, pero una autoparte, imaginemos una llanta, tenía un contenido del 65% nacional de Estados Unidos ya contaba esta llanta como si fuera el total. Entonces, allí se generaron algunas disputas en cómo se estaba pues interpretando esta ley. Y entonces hubo unas disputas, le dieron la razón a Canadá y a México, y pues todavía no ha habido un pronunciamiento contundente de Estados Unidos sobre esta disputa, pero fue una que ya ganaron. Hay otras disputas como en el sector de energía, en donde empresas canadienses y estadounidenses pues acusan a México sobre estas nuevas políticas energéticas que se han aplicado en México, que benefician sobre todo a empresas de CFE
y algunas de Pemex, pues han generado algunas inconformidades y estas disputas pues ya se han alargado un poquito más. Recordemos que estas disputas pues, se han resuelto en menos de un año, cuando antes pues, las disputas comerciales tardaban muchísimo tiempo. ¿En qué le ha beneficiado este tratado comercial a Jalisco en específico? Bueno, Jalisco de 2007 a 2019, por ejemplo, exportaba en promedio más o menos unos 4.5 miles de millones de dólares. Pero de 2020 a 2023, que es cuando se firma ese tratado comercial, son para ponerlo en comparación, exporta alrededor de 6 mil millones de dólares, es decir, 1.5 miles de millones de dólares más que se pueden deber sí al nuevo tratado comercial, el TEMEC, y también por allí algunos efectos que se dieron este, por los seguros de desempleo en Estados Unidos y que compraban más alimentos a Jalisco. Bueno, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que más exporta Jalisco y en qué le ha beneficiado? Bueno, Jalisco exporta casi la mitad de sus exportaciones, son en equipo de cómputo y equipos de medición, que es más o menos el 50-52% de sus exportaciones, mientras que las exportaciones de equipo de transporte pues, representan casi un 10% adicional. Es decir, entre estos dos componentes, Jalisco ya está exportando alrededor del 60% del total de sus exportaciones. Y todavía hay, digamos, un 5% que se refieren a las exportaciones de productos agrícolas. Entonces, pues las implicaciones de haber firmado un nuevo TEMEC pues son importantes. La próxima revisión del tratado, no renegociación, sino revisión, se dará aproximadamente en el 2025 y allí pues se pondrán sobre la mesa algunas otras cuestiones. Hasta aquí lo dejo en la opinión de nuestros investigadores.